El edadismo sigue siendo una losa para miles de trabajadores. Se trata de la discriminación que existe a la hora de contratar a personas con una edad avanzada. Conocerán hoy la historia de Luciano, que con 51 años ha conseguido un trabajo estable. ¿Qué tal? Feliz noche. Se anunció hace algo más de una semana y el conflicto aún continúa. Ante la intención de la Consejería de Empleo de eliminar el SERLA, los sindicatos han pedido por carta al Ministerio de Trabajo que actúe y no lo permita. Tiene que hacer un ejercicio de exigencia de obligatoriedad para que la Junta de Castilla y León siga sustentando presupuestariamente, como en el resto de España, en Castilla y León el SERLA. Esto no ha sido cuestionado por ningún gobierno de ninguna comunidad autónoma ni de España, independientemente del color político. Alberto Núñez Feijóo ha reunido hoy en Madrid a sus 52 candidatos a las capitales de provincia para las elecciones de mayo, entre ellos los 9 de Castilla y León. Feijóo ha pedido, Sara Ayuso, mayorías absolutas. Feijóo ha pedido a sus candidatos que salgan a por la mayoría absoluta y critica a Sánchez que compare la manifestación ayer en Madrid con la protesta independentista de Barcelona. Es una falta de respeto a la unidad, a la democracia, a la libertad y a la Constitución española. El precio de los alquileres continúa imparable aquí en la comunidad. En el 2022 aumentaron casi un 4,5%. Para intentar proporcionar espacios habitables en Paredes de Nava, van a rehabilitar antiguas harineras para convertirlas en pisos. Las agencias de viaje se muestran contrarias al decreto del Gobierno por el que deberán comunicar los datos de reservas de los clientes al Ministerio del Interior. Podría haber un conflicto con la Ley de Protección de Datos. El frío se está haciendo sitio en nuestra comunidad y es que aquí en Zamora, por ejemplo, las temperaturas han caído 1 grado de ayer a hoy, llegando a los 4 grados bajo cero. El descenso, por cierto, va a ser más pronunciado de cara a mañana, donde, por cierto, también 7 provincias de toda Castilla y León van a estar en aviso amarillo por frío. Como decíamos, segundo acto de precampaña del PP de cara al 28 de mayo. Se han presentado los candidatos de las 52 capitales de provincia, entre ellos los 9 correspondientes a Castilla y León. Feijóo les ha pedido salir a la calle frente a un Pedro Sánchez que se ha alejado, dicen, de la realidad de su país. Sara Ayuso, cuéntanos. Argumentos, proyectos y gestión son las armas que Núñez Feijóo pide a sus candidatos para ganar en toda España y promete desgastarse con ellos durante la campaña. Dice que son los protagonistas de volver a hablar de España en serio. De Sánchez asegura está desconectado de la realidad, como demuestra su comparación de la manifestación ayer en Madrid con la protesta independentista de Barcelona. Hoy eran su escolta, pero el próximo 28 de mayo serán la antesala de la primera vuelta del partido Sánchez-Feijóo. Por eso, el líder de los populares pedía a los 52 candidatos a alcaldes que ha presentado salir a por la mayoría absoluta. El que no venga a trabajar, que se olvide. El que no venga a sufrir, que se olvide. Un paso adelante que también han dado los 9 aspirantes a las capitales de provincia de Castilla y León. Su reto, recuperar las alcaldías que solo conserva Salamanca. Gobernamos para dar más oportunidades a los jóvenes. Los candidatos de la región prometen trabajo y proyectos para sus ciudades. Tengo las ideas claras, las manos abiertas, la valentía para construir juntos una ciudad próspera. Tenemos que hablar con todos los zamoranos y, sobre todo, escucharlos. El líder de los populares les ha animado a coger el relevo de la calle que ha abandonado a Pedro Sánchez. La calle ha abandonado a Sánchez. Es el momento de abandonar la política. Y asegura que está desconectado de la realidad por comparar la protesta constitucionalista de Cibeles con la independentista del pasado jueves en Barcelona. Es una falta de respeto a la unidad, a la democracia, a la libertad y a la Constitución española. En su discurso, el presidente del Partido Popular ha criticado que Sánchez haga política a golpe de chequera pública y promete revertir las tropelías que ha hecho este gobierno si llega a la Moncloa.
En la presentación del candidato socialista para la alcaldía de Córdoba, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado al Partido Popular de hacer ruido para que no se escuche el progreso y critica las intenciones de la manifestación de ayer contra el Gobierno. No hubo una manifestación en pro de los derechos, hubo una manifestación en pro de la derecha, en la que se juntaba Vox, el Partido Popular, en la que se reclamaba un poder, lo decía Juan, que creen que les pertenece por cuna. Y hoy en todas las capitales de Castilla y León ha habido concentraciones en defensa del derecho al aborto. Estas que van a ver son imágenes de Burgos, donde decenas de personas se han manifestado tras las medidas antiabortistas propuestas en las últimas semanas. La plataforma feminista demanda un aborto libre, seguro y gratuito bajo el lema "Ni un paso atrás". Nueva polémica en el seno del Gobierno de coalición de la Junta por la intención de eliminar el SERLA, un organismo laboral que está vigente desde 1997, es decir, que lleva durante 25 años con nosotros y ha servido para mediar y solucionar decenas de miles de conflictos entre empresas y trabajadores de la comunidad. Solo el año pasado el SERLA atendió más de 3.500 conflictos individuales e intervino en unos 400 convenios colectivos, datos que no parecen ser suficientes para la Consejería de Empleo, que ahora pretende hacer desaparecer esta figura. Los sindicatos han enviado una carta al Ministerio de Trabajo para que actúe y evitar lo que, según ellos, supondría un desmantelamiento del diálogo social. El mecanismo de mediación laboral, el SERLA, será disuelto tal y como quiere la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. En el SERLA se producen más acuerdos porque se solucionan entre las partes afectadas, hablando con la ayuda de las personas mediadoras. Ha sido un mecanismo imprescindible durante 25 años para solucionar conflictos entre empresas y trabajadores. Esto no ha sido cuestionado por ningún gobierno de ninguna comunidad autónoma ni de España, independientemente del color político que haya tenido ese gobierno. La Junta dice que no hay financiación para sustentar al SERLA, pero es que en los presupuestos de la comunidad no había ninguna partida destinada. Lo utilizo como excusa y como causa, al final, para decir que voy a liquidar y a extinguir la fundación. Los sindicatos han pedido expresamente al Gobierno que actúe y así lo tildaba la ministra como atentado al diálogo social. Tiene que hacer un ejercicio de exigencia de obligatoriedad para que la Junta de Castilla y León siga sustentando presupuestariamente, como en el resto de España, en Castilla y León el SERLA. La Junta pretende recortar así en 20 millones las subvenciones al diálogo social. Que esto no va solo de sindicatos o patronal, no va solo de UGT, va realmente hacia la sociedad. Es un detrimento total. De confirmarse la eliminación de este órgano, la comunidad sería la primera en no tener una garantía laboral de este tipo. Bueno, pues ojo, porque otro de los problemas que puede acarrear esta eliminación del SERLA es un colapso de los juzgados. De esos 3.500 casos que comentábamos antes, cerca de 1.300 se resolvieron con acuerdo entre las partes y sin necesidad de pasar por la judicatura. No es que estas instancias tengan que plantearse sustituir a los jueces o competir con los jueces, no es eso, pero si están bien diseñadas y funcionan adecuadamente, es evidente que contribuyen a descargar al aparato judicial, particularmente al orden social. Presenta índices muy elevados de sobrecarga. Tiene una tasa de congestión del 1,89. El Gobierno ha lanzado nuevas ayudas a la contratación, bonificaciones que suponen un ahorro para las empresas. Entrarán en vigor en septiembre y se dirigen a colectivos vulnerables, entre ellos jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Las empresas se ahorrarán hasta 3.300 euros al año en cotizaciones a la Seguridad Social. También si contratan a personas con discapacidad o a parados de larga duración. Se rebaja la edad de los 50 a los 45 años. Y si son mujeres, el ahorro llegaría hasta los 1.500 euros. La norma obligará a ofrecer contratos de al menos 3 años. Después de 23 años en el mismo empleo, Luciano ha ido encadenando cientos de contratos. En 6 años, 387 contratos. Firmados todos por internet, de por días y de por horas incluso. Ahora tiene 51 años y una hija. Siempre dices que sí
porque todos los meses tienes que comer y todos los meses tienes que pagar facturas y todos los meses tienes que pagar la hipoteca, entonces tienes que decir sí siempre. A la discriminación por edad se la conoce como edadismo. Aunque parezca que es muy cercana a todos nosotros, las empresas contratan menos, o se ve que contratan menos a esa franja de edad a partir de los 45 y sobre todo a partir de los 50. Por eso existen programas específicos de empleo en esa franja de edad. Un conocido me dijo que con la edad que teníamos ya había que reciclarse. Y gracias a este curso, Luciano trabaja ahora como celador en un hospital. Hacemos una evaluación de sus necesidades y realizamos itinerarios sociolaborales con ellos. Desde Cruz Roja han conseguido en un año que 150 personas se incorporen al mercado laboral en la comunidad. Hay que hacer trabajos de empoderamiento con ellos y que vuelvan otra vez a tener confianza en ellos mismos. Formarlos para reengancharlos al mercado de trabajo. En Castilla y León, casi el 8% de parados tienen más de 54 años. Un montañero portugués ha perdido la vida este domingo tras caer desde 100 metros de altura desde el Pico Almanzor. Ha sido el Grupo Especial de Intervención de Montaña de la Guardia Civil del Barco de Ávila quien ha acudido a la zona con un helicóptero para evacuarlo. Y en Salamanca, esta madrugada, un joven de 20 años ha sido detenido tras apuñalar a otras 2 personas en un piso de la calle Valencia. Las víctimas se encuentran ingresadas en el hospital con heridas de arma blanca en la espalda y el cuello. La policía sigue investigando los hechos. Al menos 10 personas han muerto y varias han resultado heridas en un tiroteo en una discoteca cerca de Los Ángeles, en Estados Unidos. Según la policía, el tirador, un hombre de origen asiático, abrió fuego dentro del local y se dio a la fuga justo después de la celebración del Nuevo Año chino. Y en Perú, más de 200 personas han sido detenidas. La policía ha irrumpido en la Universidad de Lima, donde se concentraban manifestantes desde hace 3 días contra el gobierno de Dina Boluarte. Pedían nuevas elecciones y la redacción de una nueva constitución. El pasado 9 de enero, 4 perros mataron a otro en Valverde de Majano, en Segovia. Ahora la familia intenta reponerse de esta pérdida y piden justicia para que algo así no se repita. Ella era Happy. El pasado 9 de enero salió de paseo con su dueña cuando todo se torció. De repente aparecieron 4 perros, 3 de ellos eran de raza peligrosa y rodearon a mi mujer. La perra en ese momento no estaba porque le había lanzado una pelota. Y se pusieron los 4 perros, le hicieron un círculo y empezaron a ladrarla. Incluso hubo uno que quiso como acercarse un poco a ella. Una border collie de apenas 13 meses que se convirtió en toda una superheroína al despistar a los perros, interponerse entre ellos y captar su atención. Hasta que al final los perros pues la engancharon y la mataron. El dueño de los 4 perros se encontraba lejos del lugar de los hechos y no les llevaba ni con bozal ni atados como manda la normativa. Un propietario que incluso intentó eludir responsabilidades al asegurar que la perrita había muerto atropellada por un coche y no por un ataque de uno de sus canes. Nosotros, en cuanto que vino la Guardia Civil y se fueron, cogimos a Happy y nos la llevamos al veterinario para hacer un informe de la causa de la muerte. Y en la causa queda muy claro. Es una muerte por un mordisco en la cabeza mortal. Aún cuesta recordarla sin lágrimas en los ojos y sus dueños lo único que piden ahora es que se haga justicia para que no se vuelva a repetir un hecho como este. A pesar de que el Gobierno central limitó al 2% la subida de los alquileres, aquí en Castilla y León se incrementaron más de un 4% en 2022. El precio aumentó en todas las provincias, salvo en Palencia, donde retrocedió un 3%. Las mayores subidas se dieron en Soria, Ávila y Salamanca, donde los alquileres son un 6% más elevados que el año anterior. Lidia Bartolomé nos cuenta cuáles son las capitales más caras. Según un estudio realizado por un conocido portal inmobiliario, las capitales de Castilla y León que tienen el precio del alquiler más elevado son Segovia, Salamanca y Burgos. Por ejemplo, en la capital segoviana el precio del metro cuadrado es de 8,28 €. Aquí en Salamanca tan solo unos céntimos más bajo, 8,16 €. Aún así, están muy lejos de las ciudades más caras de España, como Barcelona, donde el metro cuadrado cuesta más de 19 €. En
el lado contrario, Zamora, Ávila y Palencia son las capitales de la comunidad donde es más económico alquilar una vivienda. De hecho, la capital zamorana es la más barata de todo el país. Han notado que ha subido el precio estos meses. Lo que pasa que como están hechos con un contrato además de duración de un año, pues mínimos, pues tienen que o bien aceptar o bien aceptar. No, de momento no, lo tienen bastante contenido dentro de lo que es Salamanca, pero vamos, sí me estoy enterando que está subiendo muchísimo. Zonas más de estudiantes sí que ha subido bastante más y otros barrios que no son tanto para los estudiantes pues se ha mantenido, como es el nuestro. Escasean las viviendas de alquiler en grandes ciudades y también en la zona rural. En Paredes de Nava, en Palencia, han puesto en marcha varios proyectos para ofrecer viviendas rehabilitando antiguas harineras. Vean. En Paredes de Nava llevan años intentando luchar contra la despoblación y ofreciendo oportunidad de acceso a la vivienda a los vecinos del municipio. Es cierto que proyectos como esta harinera, que se va a reconvertir en un bloque de 10 viviendas, podrían dar la oportunidad sobre todo a los más jóvenes. Al mismo tiempo, se conserva el patrimonio industrial de esta localidad palentina. De las ruinas de una industria abandonada puede surgir la esperanza de un nuevo futuro. Hay que buscar un futuro para el pueblo y el futuro comienza en pensar en los jóvenes. La respuesta a la demanda de los jóvenes que se quieren quedar a vivir en su pueblo es, en Paredes de Nava, la conversión de una antigua harinera en viviendas. Tenemos varias actuaciones para conseguir poner viviendas en alquiler. Una de ellas ha sido la cesión de la antigua harinera, que es propiedad del Ayuntamiento, a la empresa pública Somacil de la Junta de Castilla y León, para hacer 10 viviendas para jóvenes en alquiler. Y desde luego pienso que la calidad de vida, el precio, todo es mucho más asequible y mucho mejor aquí en el pueblo que en una ciudad. Será un bloque de 3 pisos con 10 viviendas que brindará oportunidades a los jóvenes y una segunda vida a una industria olvidada. Consigue 10 viviendas en un edificio industrial, con lo cual también rehabilitamos patrimonio industrial de la localidad y alcanza casi el 1.300.000 euros de inversión, que ahora actualmente está en licitación en la contratación pública de la Junta de Castilla y León. Yo soy autónoma en Paredes y me gustaría quedarme en el pueblo. Tengo un proyecto en Paredes, me gustaría que ese proyecto, la sede, fuera en Paredes. Un proyecto que sirve además para combatir la amenaza constante y creciente de la despoblación. Son imágenes del río Bernesga a su paso por León capital. Su caudal se ha multiplicado por 10 en las últimas semanas y ha doblado su altura hasta los 2,5 metros. Hoy los avisos solo se mantienen en el río Órbigo a su paso por la localidad zamorana de Santa Cristina de la Polvorosa. Las últimas lluvias han tenido un efecto muy positivo para la fauna de la comunidad, sobre todo para las aves acuáticas. En la reserva de Villafáfila, en Zamora, las lagunas están al 100% y albergan más especies que nunca. Un ecosistema perfecto para las especies de aves que se alojan aquí. Las lluvias han llenado las lagunas y esto lo agradece la fauna. Este año las lagunas, como decíamos, están al 100%, con lo cual, si hay mucha agua, vamos a tener muchas aves acuáticas. Por desgracia, los últimos 4 inviernos esto no ha sido así. Concretamente se ha visto un crecimiento de los ánsares comunes o los campestres, que hacía tiempo que no se veían por aquí. Aunque también los ornitólogos han podido observar alguna especie algo más rara. Incluso se han llegado a ver unas aves un poquito más extrañas, más difíciles de ver en el interior, que se llaman los falaropos picogruesos, que son aves muy chiquititas, del tamaño de un mirlo aproximadamente, pero son aves pues que crían en el norte de Europa, en el Ártico. Lo cierto es que el censo de aves ha sido superior al de años anteriores y todo por las últimas precipitaciones. Son unos animales migratorios, también muy sensibles a los cambios de temperatura. Por ello son los primeros mensajeros del cambio climático. Si de repente, dentro de 3 días, en las zonas de Europa donde están, cayeran unas nevadas tremendas y aumentara mucho el frío, pues tendríamos una entrada de aves del norte hasta aquí. Aseguran que el centro de las lagunas de Villafáfila es un buen lugar para explicar los efectos del cambio climático a los niños. Llevamos unos días de bajadas fuertes de las temperaturas. Mañana se activa aviso amarillo por frío en más de la mitad de las provincias de Castilla y León. Esperamos una semana entera con mínimas bajo cero. Pablo Carretero. Las temperaturas han bajado en toda Castilla y León y se espera que continúen descendiendo de cara a mañana. Aquí en Zamora el punto más frío es Puebla de Sanabria, donde se han llegado a alcanzar los 4 grados centígrados bajo cero.
pero mañana se espera incluso llegar a los 6. También, por cierto, en otros puntos de la comunidad se van a alcanzar temperaturas aún menores, como por ejemplo en las provincias de León, de Segovia y de Ávila, donde está previsto que los mercurios lleguen a picar en los 8 grados centígrados bajo cero. Pero además van a ser todavía los puntos de nieve más fríos, porque en la Covatilla y en la Pinilla se espera llegar también a los 10 grados bajo cero. En total son 7 provincias de toda Castilla y León las que están en aviso amarillo por frío, pero eso sí, ya se ha notado hoy. Estamos en invierno, pues tiene que hacer frío. Pero esto es luna de miel cuando yo empecé a trabajar. Este frío que hace es normal de este tiempo. Lo que pasa es que como no ha hecho demasiado frío, pues nos parece que es demasiado. Yo, pues hombre, mejor el calor que el frío. Pues ya sabes, gastos de calefacción, todo es más complicado. Más de 4.000 personas han acudido a la estación de esquí de San Isidro en León durante el primer fin de semana de funcionamiento. Mañana abre la estación de Leitariegos y solo queda por comenzar la temporada, la de Navacerrada, que aún no tiene fecha de apertura prevista. Los motauros están ya de vuelta a casa. Ha sido un fin de semana largo, pero repleto de emociones. Este año la concentración ha registrado más de 17.400 participantes. Es la cifra más alta de las 23 ediciones que se han celebrado. María Álvarez, cuéntanos. Sí, más de 17.000 moteros han pasado esta edición de Motauros al calor de las hogueras, durmiendo al aire libre en tiendas de campaña, pero sobre todo disfrutando con la gente que comparte la misma afición por las motos. El día de hoy era para recoger, tocaba ya volver a casa y lo que podemos ver ahora mismo en el Pinar es que está prácticamente vacío. Apenas quedan algunas tiendas de campaña de los más rezagados que se resignan a irse. Algunos nos contaban que ya tachan los días en el calendario para la próxima edición. Lo que queda en este Pinar de Tordesillas ya son cenizas como recuerdo de una muy buena edición de Motauros. Ahora pues recoger y al campamento y volverse para casita y nada, limpiar y ya está. Pues en este momento recogiendo, como puedes ver, ya después de pasar aquí los 3 días que llevamos o algunos 4 y la verdad es que muy bien, como siempre, ya son años. Recoger, llegar a casa y estirar todo y lavarlo. Finaliza una nueva edición de Fitur a la que han acudido 220.000 personas. Se ha quedado muy cerca de superar los datos previos a la pandemia. Más de 8.500 empresas de 131 países han acudido a esta feria. Y las agencias de viaje están en contra del decreto del Gobierno que les obliga a comunicar los datos de reservas de sus clientes al Ministerio del Interior. Dicen que los hoteles ya envían el registro de viajeros. Además, la Federación de Agencias de Viajes lo ha denunciado en Bruselas, ya que podría entrar en conflicto con la Ley Europea de Protección de Datos. Pero es que Precisamente, no dejar rastro de datos innecesarios al viajar. Para eso hay que tener cuidado con la información que damos al reservar. Lo recomendable es hacerlo en agencias o web seguras y no facilitar nunca datos personales irrelevantes. A la hora de planificar una escapada, no solo vamos a viajar nosotros, nuestros datos también. Cuanto más circulen los datos, más peligro va a haber. Compro cualquier cosa por internet y ya se tienen mis datos, ya se queda vinculada a la cuenta bancaria. Ya sea a través de una agencia de viajes... No estás con el tú a tú, un poquito más así, mis datos no andan volando por ahí. O de una reserva online. Pongo lo justo, lo que es obligatorio y ya está. Os tienen que pedir los datos mínimos e indispensables. No tendría mucho sentido que nosotros para reservar un viaje, por ejemplo, una agencia quisiera saber si estamos casados o solteros. En el trayecto, el billete de avión o de tren tiene que ir a nuestro nombre. La Renfe ha dicho, bueno, pues perfecto, nosotros lo que queremos son los datos de mercado de todos los viajeros que circulan aquí. Entonces, ahora mismo ya todos los billetes son nominativos. Y una vez en el alojamiento, todos nuestros datos van a pasar al registro de viajeros. Tienen que revisar los carnets de identidad de cada uno de nosotros cada vez que llegamos a registrarnos en el hotel para dar parte a la policía. ¿Cómo se puede saber los datos que nos exigen? Va a tener que haber en esa página, y si no la hay, recomiendo que no se reserve allí, va a haber una información como es la política de privacidad, como es el aviso legal, como son las condiciones generales de la contratación, como la política de cookies. Todas esas informaciones tienen que estar disponibles. Ahora solo queda disfrutar del lugar elegido para el viaje.
La red de Posadas Reales cumple este año su 20 aniversario. Son alojamientos que se caracterizan por su arquitectura, la calidad de su servicio y también la ubicación. En Soria se encuentran algunas de las primeras que consiguieron esta distinción. De las 38 posadas reales que hay por toda Castilla y León, 6 están en la provincia de Soria. Una de ellas es esta, la Posada del Indiano, en Cidones. Se caracterizan por su excelencia, por su arquitectura tradicional y también por ofrecer al visitante un clima de tranquilidad y familiar. Ahora esta red de alojamientos cumple 20 años con el objetivo de seguir creciendo y ofrecer la mejor excelencia turística desde el medio rural. La Posada del Indiano es un alojamiento que destila historia por todos sus rincones. Se construyó en 1916 gracias a una familia de Soria que vino de hacer las Américas. Volvieron a España después de haber montado una tienda de textiles, hacerse un poco ricos y demás, y pues montaron esta pedazo casa que es enorme con estilo colonial. Los padres de Valeria compraron esta casa para convertirla hace 20 años en una posada real y ahora ha pasado a ser un alojamiento de referencia para quienes son amantes de las antigüedades y de la historia. Que sepan pues que aquí tenemos mucho que ofrecer, muchas actividades. Silvia ha dedicado toda su vida a la restauración patrimonial hasta que llegó al Burgo de Osma y abrió en junio del año pasado la Posada Real Don Marcos. Lo que más llama la atención son los empedrados, que ya apenas se aprecian, tanto exteriores como interiores, que están acristalados. Es la última posada real que se ha sumado a la lista soriana. Puede ser de algún modo el secreto, ¿no?, de mantenerse ahí, el poco a poco ir interviniendo, cambiando algunos elementos decorativos. Catalanes y madrileños son los huéspedes más numerosos de este tipo de establecimientos que en Soria a lo largo del año llegan a tener una ocupación de entre el 70 y el 80%. La pequeña localidad de Sala de los Infantes en Burgos se ha convertido en Ágrava, la ciudad de Aladín. Un centenar de personas hacen posible este musical de Disney en el teatro de su pueblo. El espectáculo, que arranca el próximo fin de semana, incluye también un espectáculo audiovisual. La noticia triste del día es que el director de cine Agustí Villaronga ha muerto hoy a los 69 años. El mallorquí Premio Nacional de Cinematografía y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes quiso ser cineasta desde niño. Comenzó como actor y guionista y su exitosa carrera nos deja tesoros como Tras el Cristal o Panegre, que ganó 9 premios Goya. Desde el principio de... Mira, Andreu, que ahora ya no estaré. Todo lo que hago es por ti. Con él me hubiera ido al fin del mundo. Demasiados negocios juntos. Los pájaros, los sindicatos y otras cosas. Tú eres distinto. Los pájaros son para volar y ser libres, Andreu. Los podemos enjaular, pero no cambiar su manera de ser. Ven aquí, precioso. Aunque cuesta de creer. Por el dinero. ¿Por qué ha tenido que irse mi padre? Porque con los manubens puedes estar con ellos, pero no contra ellos. ¡Esto sí que no te lo consiento! ¡No te lo vas a consentir! ¡Se lo debo a mi hijo! ¿Por qué no voy a dejarte a ti?